Luego tenemos un aspecto del mecanismo. Los mecanismos de acción se han subdividido en dos grandes grupos. Los mecanismos de acción específicos, mecanismos de acción inespecíficos. Cuando hablamos de los mecanismos de acción específicos, el fármaco se une a una diana, expresión del sector, y eso quiere decir que conlleva la solución. Pero hay mecanismos de acción inespecíficos que funcionan independientemente de un receptor diana molecular. Por ejemplo, flagelación. La flagelación es un mecanismo antibiótico. Se utiliza en tratamiento de intoxicaciones por metal pesado. Ahí solamente es un mecanismo físico-químico, nada. El aroma activado es un antídoto que absorbe con dedo a tóxicos. No es terrible que no molecular. Los antisépticos lo que hacen es especificar las proteínas. Los anestésicos bien dadados también producen alteraciones de la etapa. Son alteraciones físicos. No olviden entonces de que los mecanismos de acción específicos están relacionados a alteraciones físico-químicas. No intervienen ahí las dianas. En cambio, la acción específica sí tiene que ver con los deseos que hemos suceder anteriormente. O interviene un receptor, un canal, un computador o nada. Los receptores de todas las dianas, el receptor es el más estudiado. De todas las dianas, el receptor es el más estudiado. Existen dos investigadores que sentaron la base del receptor. Uno fue Paul Ehrlich y otro fue John Lang. Estamos hablando de 1900. Y estudió bastante con colorantes. Y estudió de un fármaco no funciona a menos que esté unido a algo. Simplemente si algo es parte de la etapa química, por ejemplo. Que se unen a esos compuestos o estructuras de la célula y luego balas mágicas, las balas mágicas. Estas balas mágicas eran aquellas sustancias que se unían específicamente a algunas estructuras. Esas estructuras pueden ser receptores, por ejemplo, pueden ser canales, pueden ser transportadores. Entre ellos el más resaltante es el receptor. Luego, Langley también llegó a la misma conclusión cuando estudió a Alcidares. Él estudió de que la nicotina producía contracción. Y Curares producía relajación muscular. También estudió de que la muscarina producía secreción salival, por ejemplo, y la atropina la parada. Se descubrió de que había sustancias que se antagonizaban mutuamente, específicamente. Entonces yo digo, la única posibilidad que ocurre aquí en estas sustancias, por ejemplo, la nicotina, la atropina, era de que la única posibilidad es que
que tiene una estructura de la cual se unen las dos. Los dos compiten por el mismo sitio. Y ese mismo sitio de la célula se llamó receptor. Ya aquí ya comenzó a estudiarse el concepto de armonía ahí, que compite por un receptor. Eso lo dejaron ahí como una explicación. Porque miren, hasta 1900 no había una explicación de cómo actuaban los átomos. No había una explicación científica. Tienen 1900. No hay explicación. Pero yo dije, por ejemplo, que la penicilina se descubrió más o menos en la mitad de los 1950, ¿no? O sea, hasta ahí no había antibióticos. Entonces, la farmacología, como se conoce actualmente, es una ciencia relativamente joven. Relativamente joven. Hace 100 años. Entonces, esa teoría quedó ahí, de receptores, porque todavía faltaba más información que explicara o que complementara ese hallazgo, pero eso fue ya establecido. Entonces la fisiología también avanza, la fisiología, que tiene la explicación de cómo funciona la fisiología. Hay señalizaciones fisiológicas célula a célula, hay señalizaciones autoclinas, o la misma célula genera la misma sustancia que la misma célula, pero la más conocida es la señalización endocrina, que es la más conocida. La más ya, una célula genera cuando viaja hacia otro sitio, encuentra receptores específicos para esta neurotransmisor o hormona. Esa célula, donde está el receptor, se altera su funcionamiento. Eso fue un hallazgo fundamental. Por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina es una neurohormona que se genera en el hipófisis y que cuando la mujer va a dar en este momento se libera la oxitocina. Y la oxitocina entra en la sangre y va al útero. Y el útero tiene receptores de oxitocina. Entonces la oxitocina responde a la oxitocina y la célula uterina se comienza a contraer para iniciar el proceso de inducción de parto. ¿Cómo puede ser tan milagroso el organismo? Una célula, una glándola pequeña en el esqueleto genera una hormona que va a producir contracciones. Actualmente se puede en la mujer, dejando ya en el tiempo de dar luz, inicia y usted le paga la visita, o sea, y debe iniciar el proceso. Ese fármaco, para que la cosa tiene que sobre sus receptores, la misma insulina actúa de forma parecida. Existen muchas sustancias en neurotransmisores, hormonas, corticoides, que para actuar utilizan una señalización endógena, de la cual, para que esa sustancia actúe en una determinada célula, tienen que tener un receptor. Si no hay receptor, la sustancia no.
Por ejemplo, la oxitocina produce efectos uterinos, pero no a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque no es agarariana, o sea, en la célula intestinal no hay efecto de y ahí viene la selectividad, hay simple sustancia, pero no exclusiva. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio receptor en su propio tipo de célula. Cada sustancia es celotúrica. Sin cruzar en forma notoria. Cuando hay cruce, y viene para el entonces, hay un concepto de sustancias endógenas y concepto de receptores. Desde el punto de vista fisiológico. Y ella trabaja por hacer inmediatamente la idea de receptor de tipo desde el punto de vista fármaco. Entonces los fármacos, ¿qué hacen? El neurotransmisor, la hormona, ¿qué cosas son? Sustancias químicas, proteínas, vehículos. Y si el fármaco se parece a sustancia, ¿puedo construir todo esto? Si se parece, se puede. Pero lo bueno es que el fármaco no solamente puede activar, sino también puede bloquear. Es decir, el fármaco exógeno se puede comportar como agonista o como antagonista. ¿Sí? El fármaco va a ser una maravilla, porque si yo quiero decir un fármaco yo puedo hacer que se comporte como agonista o como antagonista. Bueno, y ahí entra ya los aspectos que ya vimos nosotros llevar, ¿no? La interacción fármaco-receptor, ¿no? Las fuerzas de unión, los tipos de enlace, eso todo un tiempo de niños. Yo totalmente una metodología a la parte de interacción, ¿no? O sea, quiere decir que en la vida molecular, yo digo que cosa es una proteína, un líquido, una huella, ¿qué cosa es? El receptor. ¿Una? ¿La huella? Es una proteína. Y la proteína la formamos por cadena de aminoácidos. Los aminoácidos tienen una estructura definida, ¿no? Tienen un extremo carboxilo, un extremo amino. Y entre medio hay una cadena alquílica. O sea, ¿recuerdan que la aminoácido? Esos sitios pueden enlazarse con fármacos. ¿Qué fármaco se enlaza a esa proteína? ¿Qué va a pasar? Va a inducir un cambio conformacional. No olviden que la proteína tiene una tercera actividad funcional. Y que basta que se una un grupo químico con otro grupo químico de la proteína, cambia. Y esos cambios sutiles o primos son los que inician una actividad entre las células. O la activan o la inhiben. Estos son los cambios sutiles. Son cambios conformacionales solamente que suceden cuando la diana molecular se une al fármaco. Hasta que si la diana está así, viene el fármaco, se une, la carga de forma y ya se alteró su conformación y eso puede traer los elementos de entonces eso ya está establecido por la farmacoquímica. Luego pasamos a la teoría de ocupación de los receptores. La principal teoría que existe actualmente como
receptores y la teoría de ocupación de receptores. Claro, para el autor, justamente con años de ya ocurrió que las drogas o fármacos se deben dar un biológico de acuerdo con el científico. El fármaco que une con el receptor para tomar un complejo fármaco receptor. Como consecuencia de la formación del complejo se va a dar la respuesta del fármaco. Cuando el complejo se separa, la actividad vuelve a la normalidad. ¿Cierto? Porque hay una ecuación que estableció, ¿no?, de acuerdo a la teoría básica, de acuerdo a la base de la fisiología. Bueno, estamos hablando ya de 1940 más o menos. Claro, y bueno, es el momento de una idea de cómo se lo vamos a capturar. Lo que es el postuló el hecho de que, bueno, fisiológicamente hay receptores que se unen a diferentes de los transmisores. Los fármacos, como se parecen a esas sustancias, se pueden unir generar receptores y pueden también hacer lo mismo con el fármaco. Entonces, además es conocido de que la magnitud de la respuesta biológica es directamente proporcional a la cantidad de resultados por la molécula total, con un máximo equivalente a esta total de oxígeno receptor. O sea que a más fármaco, más efecto. Pero hay un momento en que los receptores se saturan y ya no hay más receptores libres, ya no hay más efecto, hacía lo mismo más. Esa es la teoría básica y la traducción. Palmín, Paraguayano, ¿sabes?